Capítulo 10. Buena respuesta. ¿Quieres un argumento para ganar almas? Mira hacia el cielo y pregúntate cómo puede un pecador alcanzar las arpas de oro y aprender ese cántico eterno a menos que tenga a alguien que le hable de Jesús, que es poderoso para salvar. Pero el mejor argumento se encuentra en las heridas de Jesús. ¿Quieres honrarlo? ¿Deseas colocar coronas sobre su cabeza? Y eso lo puedes lograr mejor ganando almas para él. Este es el botín que él desea más. Estos son los trofeos por los cuales él lucha. Estas son las joyas que serán su mejor ornamento. Charles Haddon Spurgeon. Mis alumnos solían llamar a Colosenses capítulo 4 versículos 2 al 6 el pasaje del testimonio. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En este capítulo veremos cómo responder a cada uno, cómo explicarles amable y amorosamente a los perdidos qué es lo que creemos y por qué. Un hombre al que le estaba testificando comentó cuando le respondí una de sus preguntas: ¿realmente has pensado mucho acerca de esto? ¿No es así? Por supuesto que lo he considerado mucho, le respondí. Mi destino eterno descansa sobre mi creencia y confianza en Dios. Lo que este hombre quería decir era que había conocido a muchas personas que decían creer en Dios, pero no tenían la información para respaldar sus creencias. Deberíamos ser creyentes preparados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando estás testificando, aún responder a todas las preguntas de una persona no significa que la persona vaya a ser salva ese día. No te sientas presionado a tener todas las respuestas. El Espíritu de Dios tiene que atraer al perdido a sí mismo. Nosotros simplemente sembramos la semilla. Sin embargo, cuanto más sabemos, más se fortalece nuestra fe y tanto más podemos ayudar a los perdidos en su búsqueda de la verdad. Por lo tanto, veamos algunas de las preguntas o argumentos más comunes con los que te encontrarás al testificar. No existe la verdad absoluta. Recuerda siempre que toda verdad por definición propia es limitante. Tiene una respuesta correcta y muchas respuestas incorrectas. Por ejemplo, 2 más 2 igual 4. No 5, ni 11, ni 67. Una respuesta correcta y muchas respuestas incorrectas. En ese momento solo hay un presidente de la nación, una respuesta correcta y muchas respuestas incorrectas. Es de esperar que cuando se trata de la eternidad también haya una sola respuesta correcta y muchas respuestas incorrectas. Ese es exactamente el caso. Existe solo una verdad y se encuentra en las Escrituras. Debemos continuar dirigiendo a las personas hacia la verdad eterna de la palabra de Dios. Una declaración excelente que se puede usar tanto con cristianos como con inconversos es: no importa lo que tú creas, lo que importa es lo que es verdad. Las personas tienen que pensar en la verdad y no solamente en la creencia. Yo puedo creer que la tierra es plana, pero no lo es. Yo puedo llegar a creer que el cielo es verde, pero no lo es. Yo puedo creer que alguien me va a obsequiar $1000, pero probablemente no sea así. Tenemos que ayudar a las personas a distinguir entre lo que ellos creen y lo que es verdad. En una reunión con mis compañeros de la escuela preparatoria, nos tomamos una fotografía de recuerdo del grupo. Yo mido 2 metros y, como podrás adivinar, siempre me colocan en la última fila para las fotos. Esta vez no solo me colocaron en la última fila, sino que tuve que pararme sobre una silla en la última fila. Algo que siempre busco al predicar es una audiencia atenta. El muchacho parado a mi lado
Jim no se iba a ir de ahí por un largo rato, así que decidí comenzar una conversación con él. Él había sido uno de los jugadores más populares del equipo de fútbol americano de la escuela. Su Rolex y el gran anillo de oro que llevaba en el dedo me daban a entender que tenía éxito en la vida laboral. Le pregunté a Jim qué estaba sucediendo en su vida espiritual. Explicándome sus creencias espirituales, me dijo que siempre que él creyera algo en su corazón, entonces era verdad. Un tema que encontrarás muy a menudo al testificar es el concepto de verdad absoluta versus una verdad relativa, la creencia de que la verdad es relativa a una situación dada. Este es uno de los argumentos que yo uso. Hitler mató a 6 millones de judíos, mientras que él haya creído en su corazón que lo que estaba haciendo estaba bien, entonces estaba bien. ¿No es cierto, Jim? Jim se encontraba en aprietos. Solamente me he encontrado con 3 personas que han respondido que sí a esta pregunta. Algunas personas quedan atrapadas en su propio argumento y no quieren reconocer que están equivocadas. Jim respondió, debe haber entonces algo de verdad absoluta. Se dio vuelta y se alejó rápidamente. Nunca termines una conversación acerca de Jesús sobre una nota negativa. Él es demasiado importante para eso. Por eso agregué, Jim, si quieres encontrar esa verdad absoluta, la puedes encontrar en la Biblia. Pude ver en sus ojos que se había plantado una buena semilla en su corazón. Una noche después de predicar, estaba viendo un programa de televisión que se llama Políticamente Incorrecto, cuyo propósito es simplemente darles a los invitados la oportunidad de compartir sus opiniones durante 30 minutos. Esa noche había en el programa una mujer de ideas conservadoras que hizo un excelente trabajo en callar a los demás invitados. Una de las preguntas que esta mujer propuso fue: ¿en qué situación está bien violar a alguien? Los demás invitados quedaron en silencio. Piénsalo, ¿se te ocurre alguna situación en la que esté bien la violación? Ya que tal acción está mal a los ojos de toda la gente, en todas partes y en todo tiempo. Decir que es malo violar sería una verdad absoluta. Si existe una verdad absoluta, puede haber 2, 3 o más. Ese es un argumento muy fuerte para ayudar a la persona a razonar y concluir que tiene que haber una verdad absoluta. En ese momento estarás encaminando a comprobar tu postura acerca de la verdad de Dios y las Escrituras. ¿Puedes comprobar que Dios existe? La gente frecuentemente formula esta pregunta, sugiriendo que nuestra fe es ciega y que la razón está de su lado. En otras palabras, nosotros tenemos fe ciega mientras que ellos tienen fe calculada. Yo estoy en completo desacuerdo con esa declaración. Dios nunca nos ha pedido que tengamos una fe ciega y nunca lo hará. La fe ciega es la que guía a las personas a involucrarse en sectas. Nosotros usamos la fe para la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida y deberíamos hacer lo mismo para las decisiones eternas. Comprobarle a los inconversos que Dios existe no es difícil, especialmente cuando Romanos 1:19 nos dice que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una de las evidencias básicas de la existencia de Dios tiene 4 puntos: creación, diseño, arte, orden. Estaba un día en la Universidad del Estado de Luisiana, en la ciudad de Baton Rouge, conversando con un profesor de teatro que se encaminaba a dar clases. Me preguntó: ¿puedes comprobar que hay un Dios? Claro que sí, le respondí. Dicho sea de paso, una buena pregunta que se le puede hacer a un ateo o un agnóstico es: ¿qué evidencia tiene usted que comprueba que no existe un Dios? Los ateos nunca tienen una respuesta a esta pregunta y muchos me han admitido que no tienen ninguna evidencia para respaldar su creencia. Por lo tanto, lo que ellos tienen es fe ciega. Lo que erróneamente nos acusan a nosotros de poseer es precisamente lo que ellos utilizan como base para su destino eterno. Le expliqué al profesor de teatro mientras caminábamos: cada vez que usted ve una camisa,
o cualquier otro objeto a su alrededor, usted sabe que tiene un creador. Cada vez que ve un reloj, sabe que existe alguien que lo diseñó. Cada vez que ve una pieza de arte, sabe que hay un artista. Cada vez que ve orden, como 20 vasos en fila, sabe que hay alguien que los ordenó. Cuando usted mira a su alrededor al universo, ¿qué es lo que ve? Ve creación, diseño, arte y orden. Si todas las demás cosas tienen un creador, un diseñador, un artista y alguien que las ponga en orden, ¿por qué no habría de creer que existe un creador, un diseñador, un artista y un ordenador detrás de este universo? Mantuvo silencio por un minuto mientras que llegábamos al aula. No podía refutar lo obvio. 10 minutos más tarde, antes de comenzar con la clase, me dijo: todavía estoy pensando acerca de eso de la creación, diseño, arte y orden. Era algo muy sencillo y lógico, sin embargo tocó su corazón. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no tendrá excusa delante de Dios si argumenta que no había suficiente evidencia de su existencia, porque la creación habla de su creador. ¿Cómo sabemos que un edificio tiene un constructor? Con tan solo mirar el edificio. El edificio mismo es la prueba de que existe un constructor. Este universo en sí mismo es la evidencia de que Dios existe. Fin de la discusión. ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad? Esta es probablemente la pregunta con la que te encontrarás con más frecuencia. La gente quiere saber, tal como Pilato, qué es la verdad. San Juan capítulo 18, versículo 38. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dice de la palabra de Dios: tu palabra es verdad. Definitivamente toda la información interna de la Biblia apunta a que es la verdadera palabra de Dios. Sin embargo, muchas personas te pueden acusar de usar un razonamiento circular si intentas comprobar tu postura de esta forma. La mayoría de los cristianos contesta que ellos creen que es la verdad. Recuerda que no importa lo que crees, lo que importa es la verdad. Entonces, ¿existe evidencia externa que comprueba que la Biblia es verdad? Por supuesto que sí. Yo acostumbro usar 5 puntos para demostrar que la Biblia es verdad. Después de haber compartido estos puntos en un retiro, la gente se me acercó para decirme que esta era una de las cosas más valiosas que había aprendido. Número 1. La Biblia es el libro de mayor venta en todo el mundo. Esta declaración no significa que la Biblia sea verdad, pero por ser el libro de mayor venta en toda la historia, deberíamos considerarlo. La venta de Biblias en un año está alrededor de los 150 millones de dólares y aproximadamente 4.000 millones de dólares en total de ventas. Ningún otro libro se acerca a estas cifras. Si la gente pasa tiempo leyendo libros de Shakespeare y John Grisham, ¿por qué no leer el libro más famoso del mundo? Desafía a las personas con el pensamiento de que existe una buena probabilidad de que la Biblia contenga al menos algo de verdad, y leerla es una muy buena forma de averiguarlo. Número 2. La Biblia dice haber sido escrita por Dios. Este es un punto crucial. Las personas inconversas creen que la Biblia fue escrita por hombres, pero la Biblia reclama a Dios como su autor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Sin embargo, solamente porque la Biblia reclama a Dios como su autor, ¿significa que lo es?
En realidad, no. Yo podría escribirte una carta diciéndote lo que tienes que hacer y firmarla. Con amor, Dios. Pero eso no significa que Dios la haya escrito. Necesitamos más evidencias que eso. Un predicador dijo que la Biblia usa frases como "así ha dicho el Señor" y otras similares en más de 3000 ocasiones. La Biblia ciertamente declara que su autoría es divina y no humana. Estos primeros dos puntos pueden agudizar el interés de la persona. Los próximos tres son la evidencia que están buscando. Número 3. La evidencia histórica respalda la Biblia. Nadie ha podido aún identificar ni siquiera un solo error histórico en la Biblia. Eso de por sí es asombroso. Si un hombre fuera el autor, ciertamente encontraríamos errores históricos después de tantos años, pero no hay ninguno. Para estudiar más respecto a este punto, al igual que los próximos dos puntos, te recomiendo que leas uno de los siguientes libros: Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, de la editorial Thomas Nelson. El caso de Cristo, de Lee Strobel, de la editorial Zondervan Corporación. Estos dos libros proveen evidencias poderosas de que la Biblia no proviene del puño del hombre, sino de la misma mano del Dios Todopoderoso. Muy a menudo compro uno de estos libros para obsequiarlo a alguna persona que realmente esté buscando. Número 4. La evidencia arqueológica respalda la Biblia. Hasta la fecha, los arqueólogos no han descubierto un solo objeto en el Medio Oriente que haya comprobado que la Biblia esté equivocada. Es más, con cada descubrimiento se continúa comprobando su veracidad. Ha habido más de 25.000 descubrimientos arqueológicos relacionados a personas, lugares y eventos mencionados en la Biblia, y ni uno solo ha contradicho las Escrituras. Esa es una prueba irrefutable de la confiabilidad de la Biblia. Los libros que enumeré arriba contienen información amplia y citas de esta evidencia arqueológica, por lo tanto no intentaré repetirlas aquí. Después de mencionar algunas de las evidencias arqueológicas que respaldan la Biblia, le digo a la persona: si usted puede creer la evidencia histórica y arqueológica de la Biblia, ¿qué le hace pensar que no puede creer la parte espiritual del libro? Eso normalmente deja a la persona pensando. Número 5. Las profecías que se han cumplido convalidan la Biblia. Si no tienes mucho tiempo durante una conversación, te recomiendo que te saltes los primeros 4 puntos y empieces con este. Las profecías que se han cumplido a lo largo de la historia no son solamente prueba de que la Biblia es verdad, sino que también comprueban la existencia de Dios. Muy a menudo les pregunto a las personas: ¿cuál es el único libro en todo el mundo que contiene cientos de profecías muy detalladas? La respuesta correcta es la Biblia. El libro de Mormón no las tiene, el Corán de los musulmanes tampoco, el Bhagavad Gita de los hindúes no las tiene. Les pregunto, si el texto contiene profecías que no se cumplen, ¿qué dice eso respecto a ese libro? Las personas responden que el libro es falso. Un hombre con el que estaba conversando apuntó al cesto de basura y dijo: tiene que ir ahí, en la basura. Él sabía que si un libro predice algo que no sucedió, no puede ser digno de confianza. Yo le señalo a las personas que cuando la Biblia fue escrita, el 25% de su contenido predecía eventos futuros. Cada una de esas profecías se ha cumplido en el detalle más minucioso, exceptuando las profecías
profecías respecto a la segunda venida de Cristo que aún no se han cumplido. Estadísticamente no existe la posibilidad de que un hombre pueda predecir el futuro con el 100% de efectividad. Luego les pregunto, ¿quién es la única persona que puede hacer esto? Una vez le formulé esta pregunta a un ateo y me respondió Dios, y se suponía que él ni siquiera creía en la existencia de Dios, pero reconoció que solamente Dios puede conocer el futuro. Cuando logras que la persona admita esto, la has acorralado. Luego puedes explicarle que según la Biblia, que es verdad, hay un cielo y un infierno, y le puedes preguntar a dónde quiere ir. Luego repasa los 10 mandamientos, el arrepentimiento y la cruz para mostrarle su necesidad de un Salvador. Hay veces en las que las personas a las que les estoy testificando me piden que les muestre algunas de las profecías cumplidas. Normalmente uso estas 3. El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice que el Mesías nacería en Belén, no en Jerusalén, Atlanta o Nueva York. Jesús nació en Belén. Lucas, capítulo 2, versículos 4 al 7. El libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13, dice que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Jesús fue entregado por 30 piezas de plata. Mateo capítulo 26, versículo 15. El libro de los Salmos, capítulo 22, dice que el Mesías sería traspasado de manos y pies. Esta profecía es asombrosa porque fue escrita 800 años antes de que la crucifixión fuera utilizada como método de castigo. Sin embargo, Jesús fue clavado en las manos y los pies. Mateo capítulo 27, versículo 35. En ese momento muchas personas me dicen, eso es suficiente. ¿Realmente sabes en qué crees? ¿Sabes, amigo mío? Como cristianos deberíamos saber mucho de lo que creemos, y cuando lo sabemos, los inconversos lo aprecian. Ellos buscan gente que ha dado un paso de fe calculado en Cristo, no solo un paso de fe ciega. La Biblia es verdad, lo puedes comprobar, así que no temas a estas preguntas. Recuerda que no es razonamiento circular el citar profecías cumplidas o profecías que se están cumpliendo hoy en día, tales como Mateo 24 y 2 Timoteo capítulo 3. La Biblia no es un solo libro, sino que es una compilación de 66 libros escritos por unos 40 hombres en un periodo de 1500 años. Su consistencia interna y profecías cumplidas comprueban su autoría divina. ¿No prueba la evolución que la Biblia es falsa? La buena noticia es que existe abundante información proveniente de la comunidad científica que demuestra que la evolución no es la respuesta. Este es un tema crucial para mucha gente y es la razón por la cual muchos no creen en Dios. Cuanto más conozcas de este tema, mejor. Yo uso un proceso de 4 pasos para demostrarle a una persona que la evolución no puede ser verdad. Número 1. La probabilidad. Supongamos que tienes un vaso con 20 dados, cada uno de ellos con una letra del abecedario, A, B, C, etc. Y quieres que al tirar los dados, estos salgan en orden alfabético. Las probabilidades de que eso ocurra es de 1 en 2.4 por 10 al 18. Eso solo para que 20 cosas sucedan en orden. Tenemos 206 huesos en nuestro cuerpo. ¿Cuánto tiempo tomaría que aparecieran en orden? Para que 200 cosas sucedan en orden, la probabilidad es de 1 en 10 al 375. Los matemáticos dicen que cualquier cosa sobre 10 al 50 es absolutamente imposible. Número 2. El registro fósil. Aún Darwin declaró que el registro fósil debería contener millones de formas transicionales.
para demostrar que la evolución es verdad. Lo interesante es que el registro fósil no contiene ni siquiera una forma transicional, contiene solamente clases completas, pero ninguna forma transicional. Número 3. El eslabón perdido. Cada eslabón perdido entre el simio y el hombre ha sido desacreditado científicamente. Esto incluye a Lucy, el hombre de Piltdown, el hombre de Pekín, el de Neandertal, el de Nebraska, etcétera, derivados más de una imaginación fértil que de la evidencia fósil. Todos han demostrado ser totalmente simio o totalmente hombre. Número 4. ¿Por qué no hay eslabones perdidos hoy? Solo vemos gatos, perros, caballos, pájaros, etc. No vemos criaturas que sean mitad vaca y mitad ballena, o mitad gato, mitad perro. Sencillamente no existen. Entro en mucho más detalle cuando estoy testificando. Conversé en una ocasión con una joven en una universidad. Ella decía que ya que la evolución era cierta, Dios no existía. Repasé estos 4 pasos con ella y no pudo argumentarlos desde el punto de vista científico, aunque estaba estudiando antropología. Estudiaba la evolución, pero no pudo refutar estos puntos. El libro que causó el impacto más grande sobre mi vida en este tema de la evolución es El colapso de la evolución, publicado originalmente en inglés, escrito por el Dr. Scott Hughes, Baker Book House. Es la fuente de los argumentos que expuse antes. Recuerda, la ciencia está de tu lado. Una vez que pruebas que la Biblia es verdad, ella respalda tu postura contra la evolución. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Primera Corintios capítulo 15, versículo 39. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo puede Jesús ser el único camino a Dios? ¿No hay diferentes formas de llegar al cielo? Nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más pluralista, incrementando el número de personas que afirman que todas las creencias son iguales y que la persona simplemente debería creer en lo que quiera creer. Oprah Winfrey compartió respecto a sus creencias un día en su programa de televisión que ella imaginaba a Dios en la cima de una montaña y creía que habían muchas sendas para llegar a Él. Según ella, podemos tomar el camino de los cristianos, el camino de los judíos, el camino de los musulmanes, el camino hindú, el camino de las buenas obras, etc. Cuando una persona opina de forma similar, esta es mi respuesta. Si hay muchas sendas para llegar a Dios, ¿tenía que morir el Hijo de Dios en una cruz por los pecados de la humanidad? Por supuesto, la respuesta es no. Si la gente hubiera podido permanecer en la senda de los judíos o la senda de las buenas obras y todavía llegar a Dios, entonces Jesús no tenía por qué soportar esa muerte tan cruel en la cruz como paga por nuestros pecados, porque moriría por nosotros si no era necesario. La Biblia dice que Él lo hizo voluntariamente. Si Él escogió entregar su vida por nuestros pecados cuando no necesitaba hacerlo, su muerte en la cruz sería el hecho más inservible y ridículo en toda la historia de la humanidad. Pero estudia sus acciones y verás que Jesús nunca hizo nada insensato en su vida. Él estaba limpio de pecado y siempre hizo todo en perfección. ¿Por qué viviría la única vida perfecta en la historia de la humanidad solo para hacer la movida más inútil del milenio? A menos que sea tal como Él dijo, que Él es el único camino para llegar al cielo. Cuando alguien te pregunta por qué estás tan seguro de que Jesús es el único camino al cielo, quizás quieras preguntarle a Él qué te hace estar tan seguro de que no lo es.
Dale a los demás la oportunidad de comprobar su postura. Te darás cuenta de que muchos de los inconversos descansan en una fe ciega. Les puedes explicar que una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, nacemos de nuevo. Él viene a vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, dándonos seguridad absoluta de que ahora tenemos vida eterna. Háblales de los 10 mandamientos, el arrepentimiento, la cruz y lo que la sangre de Cristo vertida en la cruz puede hacer por ellos. Los siguientes versículos te pueden ayudar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45, versículo 22. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 14. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Yo no creo en el infierno, por lo tanto no puede existir. Recuerda, no importa lo que creemos, lo que importa es la verdad. La incredulidad no cambia la realidad. Podemos creer que el veneno no nos matará, pero lo hará de todos modos. Podemos creer que la tierra es plana, pero no lo es. Continúa recordándoles que busquen la verdad, no algo en que creer. El infierno es un lugar muy real. Según la Biblia, Jesús habló de ese lugar 33 veces, describiendo el horror de una forma muy gráfica y detallada. Es un lugar de tormento consciente y eterno. Necesitamos convencer a la persona de su realidad y advertirle para que no vaya allí. La Biblia dice que reencarnamos cuando morimos. Muchas personas creen en la reencarnación porque parece ser una nueva tendencia. ¿A quien no le gustaría la oportunidad de empezar de cero y hacer todo de otra manera? Sin embargo, en el hinduismo, donde el concepto de la reencarnación se origina, la reencarnación no es algo bueno, es una maldición. Los hombres deben seguir regresando a esta tierra hasta que alcancen la perfección. La Biblia ciertamente no apoya la reencarnación. Cuando Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo, estaba haciendo referencia a un nacimiento espiritual y no físico. Aquellos que han puesto su fe en Cristo nacen espiritualmente en la familia de Dios. Cada uno de nosotros, cuando muramos, iremos a uno de dos destinos, el cielo o el infierno. No regresaremos a la tierra en otro cuerpo. La Biblia nos dice: mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Job capítulo 16, versículo 22. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda levantar? ¿Puede Dios crear la roca más grande del universo? Sí, Él creó todo. ¿Puede Dios levantar la roca más grande del universo? Claro que sí. Él es todopoderoso. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta entonces? Realmente no tiene otro objetivo más que tratar de ridiculizar a los cristianos. La respuesta a la pregunta es no. Puede molestar a algunos decir que hay algo que Dios no puede hacer, pero en realidad hay muchas cosas que Dios no puede hacer. No puede hacer círculos cuadrados, no puede crear cuadrados redondos, no puede mentir, no puede pecar, no puede no amar a alguien. Pero el hecho de que Dios no pueda hacer algo no significa que no sea todopoderoso, simplemente significa que hay cosas que no concuerdan con su carácter. Cuando sea más viejo, voy a arreglar las cosas con Dios.
Cuando alguna persona hace este comentario, siempre le pregunto, ¿puede usted garantizar que despertará mañana por la mañana? Por supuesto que la respuesta es no. Yo continúo diciéndole, no debería reclinar su cabeza sobre su almohada esta noche, a menos que esté seguro que sabe dónde pasará la eternidad. Un pastor de jóvenes dijo una vez, si eres joven o viejo, no se determina por la edad que tienes, sino por cuándo mueres. Esta es una frase interesante. Si un muchacho de 17 años va a morir a los 70 años, le queda mucho tiempo por vivir. Hablando relativamente, es una persona joven. Si un muchacho de 17 años va a morir dentro de una semana, en relación a su tiempo de vida, ya es un hombre viejo. Solemos pensar que viejo significa usar bastón o silla de ruedas, pero eso no es necesariamente el caso. Podrías estar con personas viejas que tienen apariencia de ser jóvenes. Todo depende de cuándo morirán las personas con quienes estés. Ya que no tienes forma de saber la edad espiritual de los individuos a tu alrededor, asegúrate de tomar el tiempo necesario para compartir con ellos lo que precisas saber antes de respirar su último aliento. La Biblia dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 14. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda Corintios capítulo 6 versículo 2. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Joel capítulo 3 versículo 14. ¿Cómo puede existir Dios cuando hay tanto sufrimiento y maldad en el mundo? La maldad no es prueba de la inexistencia de Dios, solamente prueba que existe la maldad. Algunos argumentan que un Dios amoroso no permitiría tanta maldad, así que o Dios no existe o no es lo suficientemente poderoso para prevenirlo. El amor por definición demanda una elección. Podemos escoger amar a nuestros padres, podemos escoger amar a nuestro cónyuge, podemos escoger amar a nuestros hijos, también podemos escoger amar a Dios o no hacerlo. La maldad que vemos a nuestro alrededor es a causa de todas las personas que han escogido no amar ni obedecer a Dios. Si realmente creyéramos que fuimos creados a la imagen de Dios, no haríamos las cosas que hacemos a otros. Sé consciente de que cuando una persona menciona la maldad de esta forma, es muy probable que sea a causa de alguna experiencia difícil que ha tenido. También puede ser el reclamo de alguien que está enojada con Dios o con la iglesia. Muy a menudo es porque ha sido herido de alguna forma. Intenta averiguar cuál fue la situación, si es que la persona está dispuesta a compartirla para poder ministrarle en su necesidad. Está cuestionando el amor de Dios. Que mejor será demostrárselo de forma práctica. Una joven con la que estaba conversando me preguntó qué clase de Dios se llevaría a mi padre cuando yo tenía 19 años. Ya había sufrido la ausencia de su padre 2 años. Permíteme plantearte algo en que pensar. Le dije, la Biblia dice que la muerte es causada por el pecado y que el pecado es causado por Satanás. Si Satanás es culpable del pecado y consecuentemente de la muerte, ¿a quién deberíamos estar señalando con el dedo cuando alguien muere? Deberíamos estar culpando a Satanás y no a Dios. No había muerte en el jardín del Edén hasta que el pecado entró en escena. No existe la muerte en el cielo porque no hay presencia de pecado. Después de considerarlo por algunos minutos, esta joven dijo, quizás sea hora de que le dé a Dios otra oportunidad en mi vida. Sigue compartiendo el amor de Dios y verás cómo la gente te oirá.
¿Qué pasa con la persona en África que nunca ha escuchado este mensaje? ¿También está condenada a ir al infierno? Cuando una persona me hace esta pregunta, yo les presento un reto. Si estás tan interesada en las personas de África, ¿por qué no te arrepientes de tus pecados? Entregas tu corazón a Dios y vas al África a anunciarles este mensaje. Muy rápidamente te darás cuenta de que a la persona no le interesa la gente de África, solamente quiere hacerte tropezar. Explícale que la gente no va al infierno por no oír el mensaje del Evangelio, sino porque ha transgredido la ley de Dios, porque ha pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Tito capítulo 2 versículo 11, un versículo muy interesante, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere alcanzar a todos los hombres y se hace disponible a todos. Romanos capítulo 1 versículo 20 también nos dice que los atributos invisibles de Dios son claramente visibles en la naturaleza para que los hombres queden sin excusa. Su gracia se manifiesta a todos los hombres. Sin embargo, algunos irán al infierno, y la razón es porque rechazan a Dios y quieren, en forma egoísta, vivir la vida según sus propios parámetros. Esta pregunta tiene como objetivo que nos vayamos por la tangente. La persona te quiere distraer de la verdad que están discutiendo. Por lo tanto, después de responder a su pregunta, puedes decirle algo así: cuando esa persona esté frente a Dios, podrá decirle que nunca escuchó hablar de Él. Pero cuando usted esté parado frente a Dios, ¿podrá decir lo mismo? Una noche le hice esta pregunta a un hombre fuera de un bar y me respondió: no, porque usted me acaba de hablar de Él. Recuerda siempre hacerle a la persona la misma pregunta que te acaban de hacer. La iglesia está llena de hipócritas. Estaba conversando en un centro comercial con un joven que decía no tener fe en Dios, pero reconocía que sus padres eran fieles creyentes en Cristo. Él culpaba a todos los hipócritas por alejarlo de la iglesia. Yo le pregunté: si yo me hubiera acercado a ti con una cerveza en una mano y un cigarro de marihuana en la otra y quisiera hablarte de Jesús, ¿qué pensarías? Que eres otro de esos bichos raros que hay dando vueltas por el mundo. Tienes razón, le dije, eso me haría a mí estar 100% equivocado, pero no significaría que Dios está equivocado. Estaba intentando ayudarlo a ver la diferencia entre las acciones de un cristiano o un supuesto cristiano y el carácter de Dios. Continué: hay muchos hipócritas en este centro comercial hoy, pero eso no te impidió venir a pasear. Seguramente habrá muchos hipócritas en el restaurante en el que vas a cenar con tu novia esta noche, pero eso no te impedirá cenar ahí. Entonces, ¿por qué permites que los hipócritas te impidan ir a la iglesia para oír de aquel que te ama incondicionalmente y quiere darte el perdón de tus pecados? Le gustó tanto lo que le dije que cuando se acercó su novia me hizo repetirlo para que ella lo oyera también. Hay tantas religiones, ¿cómo sé cuál tiene la verdad? Cuando te tomas el tiempo de comprobar que la Biblia es verdad, la persona ya tiene suficiente evidencia de la veracidad de la fe cristiana. Usa la ley y los 10 mandamientos para mostrarle a la persona el pecado, porque eso la llevará a la cruz y a Jesús, que es el único que puede eliminar sus pecados. Ya a estas alturas, la persona se ha dado cuenta de que Mahoma, Buda, Krishna, etc., no la pueden ayudar. Tampoco olvides hablar de la resurrección de Jesús, el evento histórico que lo separa de cualquier otro ser humano. Cuando le estaba testificando a una joven de 25 años en un festival de arte, le dije que Jesús había dicho que Él era el único camino para llegar al cielo. Juan capítulo 14, versículo 6. La mujer respondió: ¡qué declaración más arrogante!
A simple vista es una declaración arrogante, a menos que pueda ser respaldado. Me tomé el tiempo de explicarle la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando terminé, la mujer dijo, si ese hombre resucitó, entonces puede declarar que Él es el único camino al cielo. La resurrección le da sustancia a las palabras de Jesús. Los testimonios de los testigos visuales de la resurrección son evidencia muy convincente que debe ser compartida con los perdidos. Estas son algunas de las preguntas con las que te encontrarás al testificar. Lo que yo he sugerido no son las respuestas perfectas, pero te exhorto a seguir estudiando tu Biblia y pedirle al Señor que te guíe a las respuestas adecuadas. Solo conversando con los inconversos te darás cuenta de las interrogantes que los invaden. Así que ármate de valor y sal a hablar con ellos.